Deskantsoa eta gero, beste bi hizlari izango ditugu, alde batetikan Paz Mesa eta gero Aitor Martínez izango dira. Paz Mesa es artesana textil especializada en tejeduría en telar, tintes naturales y procesado de lana de oveja, lo voy a decir mal, oveja xalda, una raza autóctona asturiana. Tras casi 2 décadas trabajando en la administración pública, decidió dar un giro en su trayectoria para dedicarse a la recuperación y divulgación de conocimientos textiles tradicionales y su reinterpretación desde una mirada contemporánea y sostenible, tal como nos lo va a explicar. Desde su taller, Un pueblo de Asturias, desarrolla piezas textiles elaboradas con fibras naturales, combinando oficio, investigación y respeto por el entorno en cada una de sus creaciones. Paz, nahi dezunean, mila esker. Egunon, eskerrik asko a Ayuntamiento de Renteria, a Oarsoaldea, por retomar esta feria desde un punto de vista tan creativo y contemporáneo. Sí, soy tejedora en telar, tintorera natural y también hilandera. Puse en marcha mi taller textil hace casi 4 años. Anteriormente trabajaba en la administración, soy funcionaria. Trabajé en la administración autonómica y en la Universidad de Oviedo antes de dedicarme al oficio. Llevaba formándome en tejeduría en telar, tanto en telar de bajo lizo, tintorería natural, hilados. Llevo formándome desde hace 13 años y cuando di el paso al oficio, a montar el taller textil, llevo 8 años formándome y tuvo que venir una pandemia para empujarme y tomar la decisión de dedicarme al oficio. Reuní suficiente valor y, sin pensarlo yo creo que mucho, monté el taller textil. En mi taller elaboro tejidos en telares de bajo lizo. Estos telares, manejo cultural y procedimientos artesanales los dedico a la creación mayoritaria de tejidos de uso contemporáneo. Tejidos como bufandas o chales dedicados a la moda, piezas para la decoración, como mantas o cojines, piezas por encargo, aunque también trabajo tejidos para su uso en indumentaria tradicional, lo que me permite explorar la recreación histórica de piezas muchas veces deturpadas. Complemento la producción con cursos de formación, sobre todo los del procesado de la lana, a los que le doy mucha importancia. En ellos utilizo la lana de mis ovejas para divulgar esta raza que se encuentra en una situación delicada y que después hablaré de ella, concienciar también a los asistentes de la importancia de consumir lana. El consumo de lana representa menos del 1% del consumo total de las fibras y también las extraordinarias propiedades que tiene para su uso en el textil. Utilizo únicamente fibras naturales. Mayoritariamente trabajo con la lana porque es la fibra textil predominante en mi cultura y es con la que más me identifico. Además de ser la fibra mejor ecodiseñada en términos de elasticidad, termorregulación, transpirabilidad, y que da gusto trabajar con ella en el telar. Se comporta muy bien, tiene muy buenas condiciones para el telar. Creo que la enseñanza y la divulgación es un pilar fundamental en la artesanía, que antes hablaba Ramón, de la importancia de la formación, porque hay que tener en cuenta que en la actualidad la transmisión tradicional de los oficios está rota. Hoy en día muchas personas, sobre todo mujeres, quieren iniciarse en este oficio o aprender de estos trabajos con motivaciones distintas, bien hacer sus propias prendas, procesar sus hilos con la lana de los vecinos, profesionalizarse, incluso un acercamiento de tipo
cultural e incluso turístico. Lo que les une es la retención de la pérdida. Todos mis tejidos están teñidos con tintes naturales, solo trabajo con tintes naturales. Empecé a la par que a conocer el telar porque vi que podía dar unas posibilidades en el resultado de las piezas de una increíble belleza y una armonía cromática que jamás te va a ofertar un tinte sintético. Estamos hablando de que un tinte natural es un montón de moléculas colorantes frente a una única molécula colorante de un tinte sintético, y eso se palpa a la vista. La innovación es dar pasos para atrás hacia tratados y conocimientos tintorios anteriores, pero desechando prácticas que ahora sabemos que pueden ser perjudiciales, que son perjudiciales para la salud o para el medio ambiente. Una parte de los tintes los obtengo de árboles y vegetales del entorno. Trabajo mucho allí en Asturias, donde vivo yo, tenemos mucho abedul. Y el abedul se comporta muy bien en tintorería, es un árbol fantástico. El nogal tiene unas propiedades maravillosas para la tintorería. El aliso, también residuos de alimentación, cebolla, granada. Actualmente los tintes despiertan mucho interés, no solo por la indudable belleza, sino porque incorporan a los textiles el concepto de ropa sana, al sumar esas propiedades medicinales que casualmente se dan en la mayoría de las plantas tintorias, incorporan esas propiedades a los tejidos. Entonces estamos ya incorporando no solo un apartado estético, un punto de vista estético. Vivo en un pueblo muy pequeño de Asturias, de apenas 7 casas, somos muy pocos vecinos. Y cuando compramos la casa hace 25 años, metimos en el poco terreno que venía con la casa, metimos ovejas xaldas, por razones de militancia y de activismo cultural. La oveja xalda es la raza autóctona asturiana, pertenece al tronco Ovisaries celticus, lo que le da un elevado parentesco con otras razas del arco atlántico, con la Western de Bretaña, la negra galesa, tiene un gran parecido sobre todo con la Western de Bretaña, incluso a mí me cuesta a veces distinguirlas en fotos. Las excavaciones arqueológicas constatan que al menos lleva 3.000 años en Asturias esta raza. Autores clásicos como Estrabón ya menciona la lana asturicensis al hablar de los sagus, túnicas de lana negra que llevaban los astures, y dice, pues ese era el color de sus ovejas. En la década de los 40 del pasado siglo había 300.000 ovejas y a partir de ahí empieza la extinción de la raza, debido a la plantación masiva de pinos de la forestal en los montes que eran comunales, no eran montes públicos, eran montes privados, que era donde pastaban estos rebaños. Por ello se trata de una oveja de monte, totalmente adaptada tanto al clima como a la orografía asturiana, que a veces puede ser, difícil. Esto provocó la migración de la población hacia las ciudades y otros países, hasta llegar al año 2001 con una situación muy crítica, en la que solo quedaban 500 madres, 500 ovejas. Actualmente la situación es mejor gracias al trabajo realizado por la Asociación de Criadores, y contamos aproximadamente con 7.000 madres, aunque sigue siendo una situación difícil. Se trata de la oveja más pequeña de la península ibérica, con los problemas que eso plantea a los ganaderos, convencerle de que meta una oveja que pesa 30 kilos frente a una Texel que pesa 60. Entonces, el beneficio está en las propiedades organolépticas de esta raza. La forma de explotación del ganado ovino en Asturias es muy diferente a la de otros territorios, como puede ser Castilla. En Asturias los pastores eran los niños y niñas que todavía no tenían fuerza para trabajar y que, como no valían para otra cosa, podían estar todo el día en el monte con las ovejas. Y así es como mi madre aprendió a hilar y a tejer en el monte con las ovejas, y ella me contaba cómo era la lana, cómo eran las ovejas, porque cuando yo nací y cuando yo era pequeña ya no se veían por ningún sitio. Solo quedaban en las brañas de los pueblos de 2 concejos, nada más. Así que pues el punto de partida de mi trabajo son ellas, que llegaron antes que el oficio, las ovejas y mi madre. Ovejas que hay que esquilar todos los años y que tan generosamente producen
esta fibra tan estimada en el sector textil. Trabajar con esta lana, que lo hablaba antes con Yolanda, es todo un reto, es como una gincana de obstáculos. Son rebaños muy pequeños, 6 ovejas, te llaman, oye, ¿vienes a buscarme la lana? ¿Cuántas ovejas tienes? 3, 6, 10, 12. Encontrar a alguien que tenga 100 es un lujo. Luego o la esquina después de que ya pasó un mes, está almacenada y tirada en la cuadra. Bueno, dificultades con las que te vas encontrando. Una parte de esta lana la proceso yo y otra la envío a una hilatura. Hay muy pocas en España, creo que ahora quedan 2, y abrió recientemente, este año pasado, un mini-mill, que son pequeñas hilaturas que te procesan pequeñas cantidades, que en Europa había muchas, pero en España no había ninguna. Entonces, yo creo que la apertura de esta pequeña hilatura puede ser una buena oportunidad para la lana. Actualmente dedico una parte muy importante de mi trabajo a investigar qué tipos de tejido puedo realizar en el telar con esta lana. ¿Qué puedo aportar yo desde mi oficio a la raza y a la oveja y a la lana? ¿Qué usos puedo tener para que las asturianas y asturianos, además de consumir cordero xaldo en la mesa, también podamos vestirnos y calzarnos, algo que hicieron durante 3.000 años hasta los años 40 del pasado siglo? Con ello poder conseguir 2 objetivos muy claros: reducir el problema medioambiental que supone acumular toda esta lana y tirarla, y por otro lado mejorar la situación difícil en la que se encuentra esta oveja. Con esta lana elabora hasta la fecha una serie de productos, pueden ser cojines, indumentaria tradicional. Esta es la recreación de una chaqueta, la chaqueta que se utiliza allí en la indumentaria tradicional asturiana. También indumentaria contemporánea, en piezas que no estén en contacto directo con la piel, porque la lana tiene un cierto grosor que podría no ser adecuada, pero todas las lanas sirven para una utilidad. Cada una tiene una utilidad más característica y en la que puede ser más afín, una o muchas utilidades. Elaboración de complementos de moda. Esta fue una colaboración con el cuero, con una artesana del cuero, Isabel de Osca Piel Tudanca, que ella utiliza el cuero de la vaca tudanca de Cantabria. Entonces le propuse unir sus vacas con mis ovejas. Incluso tiene presencia en la cocina, gracias al cocinero estrella Michelin, Pedro Martino, que desde hace tiempo está apostando por la cocina desde un punto de vista patrimonial, cocina con valor patrimonial y cultural. E incluyó en su carta 2 platos en los que utiliza mi lana para presentarla al comensal. La de la izquierda es el cordero xaldo, en la parte de abajo está el cordero cocinado y en la parte de arriba les presenta una bola con mi lana para que puedan, antes de comer el cordero, tocar la oveja, tocar la lana. Levantan la capa de arriba y empiezan a comer. Luego, el otro plato se trata de una casadiella. La casadiella es un dulce, es como una especie de empanadilla dulce que ahora se puede consumir en cualquier época del año, porque hoy podemos comer cualquier alimento en cualquier época del año, pero era un postre de Nochebuena. En mi casa las hacíamos en Nochebuena, van rellenas de nueces, con anís, con azúcar. Y él me pedía algo para presentarlo y le propuse unir las 2 fibras que tradicionalmente y culturalmente producíamos en Asturias, que era el lino y la lana. Entonces, y que allí tenían un nombre estos tejidos, se llamaban tejidos pintos. Entonces digo, mira, te voy a proponer esto. Le propuse estas piezas y en ellas presenta este plato. Otra aplicación de la lana podría estar en el calzado. Considero importantísima la elaboración de calzado con la lana xalda por varias razones. Recupera una de las utilidades históricas. O sea, hasta mi madre se calzó con tejido que hacía una prima en el telar, con el que les hacía toda la ropa, y era con lana de esta oveja, porque era lo que había. Creo que esto supone un paso muy adelante, muy importante, de un gran valor cultural
territorial, económico y social, el poder conseguir elaborar calzado. La propuesta de calzado surgió a través del proyecto europeo Culturality, que está integrado por organizaciones y asociaciones de 11 países europeos y que lidera la Universidad de Oviedo. Tiene como objetivo contribuir a la dinamización cultural, económica y desarrollo sostenible de zonas rurales remotas a través de promover actividades turísticas y culturales centradas en la artesanía. Este proyecto me puso en contacto con el profesor Pedro Carballo de la Universidad de Aveiro, que también forma parte del proyecto Culturality, y me pidió unos tejidos. Él no me dijo de qué, pero yo envié todo xalda, varios tejidos elaborados con esta lana, porque yo sabía que se había utilizado en calzado y que podía funcionar bien. En estos se elaboraron una serie de prototipos mediante una práctica centrada en la utilización de materiales endógenos y con tejidos elaborados artesanalmente. Los prototipos se desarrollaron en el taller de calzado de la Universidad de Aveiro y en el Centro Tecnológico do Calzado de Portugal. En las zapatillas se hicieron varios prototipos. En este prototipo se ensayaron diferentes materiales en las suelas. Este es un tejido tafetán hecho en mitelar y el suelo, la suela es de café, en este caso. Luego, este es cáscara de arroz, también con un tejido tafetán encima. También en unas zapatillas se ensayó la aplicación de un biomaterial producido por laboratorio biomimético a partir de la cáscara de castaña. Estos prototipos llevan incorporado un código, un chip NFC, en el que cuenta toda la información relativa al proceso, donde se elaboraron toda la trazabilidad del producto. Hace un par de semanas presentamos un nuevo producto desarrollado en colaboración con el oficio de la cuchillería de Taramundi. Es un territorio histórico en la cuchillería artesanal asturiana y creamos la navaja xalda, en colaboración con el cuchillero Juan Carlos Quintana. Hace 2 años, Juan Carlos me planteó la posibilidad de realizar una navaja con un tejido de lana xalda, si se podría hacer, qué podríamos hacer. Y era algo que cuadraba con lo que yo estaba haciendo en ese momento, el buscar opciones para visibilizar la situación de esta raza. Y me parecía que era llevar la lana un poco más allá, en un producto que nunca se había planteado. Era como unir 2 oficios históricos en Asturias, la cuchillería y la tejeduría, con esta reliquia genética que representa esta oveja. Me pareció que podía ser un interesante vehículo de difusión cultural. La navaja lleva en el mango mis tejidos con lana en el tono marrón natural y también en tonos teñidos con tintes naturales. Lleva impregnada una resina, lo que permite lograr un producto estanco y que pueda funcionar bien en cocina. Juan Carlos y yo nos conocemos desde hace más de 30 años porque los dos somos gaiteros. Nos conocimos tocando cuando teníamos 20, 18 años por ahí. Él empezó a dedicarse a la cuchillería porque su padre, su abuelo, venía de oficio de cuchillero y nos tenemos visto muchos años. Y bueno, a mí me parece una historia guapa porque permite colaborar, que 2 oficios colaboren para crear un producto y que además unir 2 oficios y bueno, con la historia de que primero nos conocimos a través de la música y ahora nos volvemos a encontrar a través de la artesanía. Eskerrik asko.
sé si queréis realizar alguna pregunta. Pues tengo pocas. Tengo ahora 6 madres que aumentarán a 10 porque hay bastantes hembras este año. Y aumentarán a 10 o 12 por ahí. Y lo hacemos nosotros porque son pocas. No porque queramos hacerlo nosotros, sino porque tienes que esperar a que el esquilador te dé cita. Tenemos un esquilador de la asociación que anda a todos los ganaderos y a veces, claro, te llega en junio o julio y la lana está muy deteriorada y además ves a las ovejas que pasa mucho calor. Entonces lo estamos haciendo nosotros, pero bueno, porque son pocas, si no, no podríamos. Nosotros sí, hay gente que lo hace 2 veces al año. Pero nosotros sí. Yo a partir de septiembre ya no les quito la lana, que la necesitan. Llega el invierno y el agua y la necesitan. Hay gente, sí. Todavía el otro día un chico que me vino a comprar una navaja me decía él, no, yo esquilo también en octubre. Digo yo, joder, con el invierno encima. Dice él, sí, yo las esquilo también en octubre. Pero no, yo en mayo pasan el verano frescas y luego la lana para ellas, que la necesitan. Eskerrik asko, Paz. Pues no. Orain txanda Aitorrena. Zaiten zuten. Aitor Martínez es un artesano tornero que encontró su oficio precisamente donde otros veían el error o desorden. Trabaja la madera aceptando su carácter cambiante y su enfoque parte de una idea sencilla de aprovechar la imperfección en lugar de imponer una forma perfecta sobre el material. La búsqueda no es la perfección, sino el equilibrio entre imperfecciones. Así cada objeto que crea conserva una huella única del proceso. Espero que esto describa. Perfecto. Muy bien, pues Aitor, aurrera eta mila esker. Ponemos un vídeo, ¿eh? No, ponemos un vídeo pequeño y luego me presento y os hablamos un poco de esto, ¿eh? ¿Parece? Uno de los regresos más insólitos de la historia del deporte. ¿Cómo lo has logrado? No lo sé, he tenido mucha ayuda. Y también muchos obstáculos. La gente lo califica como uno de los regresos más insólitos de la historia del deporte. ¿Cómo lo has logrado? No lo sé, he tenido mucha ayuda. Y también muchos obstáculos. ¿Has tenido problemas con tu manager? ¿Conflictos de intereses? Sí, el mundo del boxeo parece bonito desde fuera. Pero está lleno de promesas que acaban siendo mentiras. No puedes fiarte de nadie. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor desengaño? La mayor mentira que te han contado. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Esa es la mayor mentira que me han contado. No es tan sencillo. Es una mentira que te cuentan una y otra vez. ¿Qué no es sencillo, Vini? Nada. Y todo. Así hacen que te rindas. Te dicen, no es tan sencillo, Vini. ¿Y cuál es la verdad? Que sí lo es. Que si haces justo lo que dicen que no puedes hacer, ganas. Y verás que es sencillo de verdad. Que siempre lo ha sido. Bueno, ahora ya está. Tenemos 20 minutos ahora para hacer lo que se nos ocurra. Eso haré pasado mañana. Os haré una pequeña
demostración para los que quieran ver cómo es el oficio. Ahora voy a hablar de todo esto. Primero me presento, soy Aitor, en Instagram Aitor. Porque soy Aitor Martínez López de Arbina. Y la MA quería que pusiese su apellido también en la marca, entonces se hacía muy grande. Aitor Martínez López de Arbina. Entonces dije Aitor. Quiero agradecer a todos, por supuesto, por venir, a todos los que habéis organizado esto. Así digo a todos y no me olvido de nadie. Y la oportunidad de que me escuchéis, el haberos escuchado. Y sobre todo de estar en Euskadi, ¿no? Dicen que Euskalduna es el que tiene el euskera, ¿no? Que es la gran oportunidad de ser euskaldun sin ser de Euskadi, ¿no? Yo no tengo la suerte de tener euskera, pero yo digo que soy euskadiduna porque tengo Euskadi en el corazón y juego en casa y gracias a todos, eskerrik asko, yotzetik. Y nada, hablar en casa a veces es más comprometido, es más responsable. Yo voy a intentar que sea algo cercano. Me gustaría que forméis parte vosotros de la ponencia. No he preparado nada, porque yo torneo así también. Mi trabajo, básicamente, se reduce a coger la madera que tengo. Yo antes no tenía dinero, ahora tampoco. Entonces tenía pocos medios y las piezas que tenía por el taller tenía que apañarme con ellas para hacer lo que fuese, ¿no? Curiosamente, las que más marcas tenían, curiosamente las que tenía que apañar entre ellas eran las que más gustaban a la gente, ¿no? Porque al final somos lo que somos por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y las piezas igual, ¿no? Igual, en mi caso soy más de pieza única, más de cada pieza que hago, o sea, replico pocas cosas, hago a veces algún encargo, pero bueno, entonces voy un poco hacia eso, hacia coger el trozo de madera, estropear lo menos posible la madera, porque ya es bastante bonita ella, ¿no sabes? Entonces se trata de no estropearla. Y estoy aquí, la razón más importante de estar aquí es porque mis hijas no me han pedido nunca nada que yo no les haya podido dar con mi oficio. Me emociono, pero es importante. Y estoy aquí porque un día se me ocurrió coger el torno para empezar un proyecto de juguetes. Yo estaba interino en la universidad, 15 pagas al mes. Era una vida buena para el que quiera esa vida, con todos los respetos, ¿no? Pero empecé a tornear y puede sonar un poco utópico, pero el torno, bueno, la artesanía en sí misma, ¿no? Es un oficio que estás mucho tiempo contigo mismo y te vas metiendo mucho dentro de ti, pero vuelves luego al mundo habiendo pensado muchas cosas, ¿no? Y eso te engancha y te da igual que sean 12, 14 horas, ¿no? Luego siempre está el típico que te dice, qué privilegiado eres, ¿no? Pues aquí tienes, ven cuando quieras, ¿no? Sí somos privilegiados, la verdad es que yo me considero un privilegiado. Entonces lo que quiero compartir un poco con vosotros ahora, me voy a ir a la parte menos elegante de la artesanía. O sea, hablamos de la artesanía, yo, con perdón, estoy un poco ofendido en el sentido de que siento de que la artesanía como palabra está un poco prostituida, porque hay mucho de lo que decimos que es artesanía porque mola, que yo soy artesano. Yo no voy a decir a nadie lo que es artesano, ¿no? Pero todos en el fondo sabemos lo que estamos haciendo. Creo que hay que informar a la gente de cómo se hacen las cosas, la gente no es tonta. Y tampoco es cuestión de estar todo el rato hablando de palabras muy bonitas, convirtiéndolas en palabras feas, ¿no? En lo de pieza única, alma, ¿no? O sea, el alma sin latido es como una espada sin afilar, ¿sí? Entonces hablamos de artesanía, se nos llena la boca, y más hoy día, ¿no? Que somos artesanos. Tenemos que tener un relato, pero estamos en el momento en el que casi en la peana está el relato y la pieza está abajo. Porque también a los artesanos se nos pide que además de todo eso vendamos, que hagamos las fotos, que tengamos buena cara, que enseñemos el taller. A mí la propuesta de Baku me parece interesantísima, que pueda trabajar gente joven. Esa es una... Bueno, yo soy muy disperso, voy a hablar de un montón de cosas y luego vais tomando notas si queréis y me preguntáis, pero creo que realmente tenemos un compromiso y una responsabilidad grandísima, ¿no? Con la gente joven. Ramón decía que las pantallas, que la gente joven tiene lo que nosotros les estamos dando, ¿eh? Entonces, queremos que haya relevo. ¿Cómo vamos a conseguir el relevo? O sea, si somos un mundo de contradicción, estamos todo el rato hablando de cultura, ¿dónde está el concejal de cultura? ¿Dónde está? Premios de artesanía, Premios Nacionales de Artesanía, Ministerio de Industria y Turismo. Me encanta tu trabajo.
suerte con tu proyecto. ¿Ya? ¿Me compras una pieza? Bueno, es que no me la puedo permitir. ¿Cómo que no te la puedes permitir? Si pagas 200 euros por ir a ver un concierto de U2. Entonces, a ver, yo no critico todas esas cosas, pero yo me gustaría venir a que entre todos busquemos realmente esos puntos de encuentro en los que todos, al final, es responsabilidad de todos poner en valor el trabajo y el oficio. O sea, esta queja eterna, ¿no? De esto, no es tan fácil, Vini, no es tan sencillo. Yo estoy aquí por eso. ¿Cómo que no es tan sencillo? Ya verás. Yo me sentí también trabajando y haciendo lo que hago que dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero que mis hijas me vean haciendo esto. Yo desde que trabajo en la artesanía soy mejor persona. O sea, que si me conocéis antes... No, pero es un poco... Tenemos que buscar entre todos... yo veo a veces cierta tristeza en el sector y cierto discurso repetitivo, ¿no? De, esto no es fácil, esto no es... Mira, lo que no es fácil es perder la vida haciendo algo que no te gusta. Eso sí que no es fácil. Entonces, yo os pido a todos que pensemos en dónde podemos encontrarnos. Fijaros, diseño y artesanía, algo que antes era como, yo soy diseñador. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí que yo soy artesano, no? Muchas cosas. Yo cosas de las más interesantes que he hecho ha sido porque algún diseñador me ha dicho, hay que hacer esto, tío, ¿no sabes? Y tira de ti. Y tú también le dices a él hasta dónde puede llegar con lo que tú trabajas, porque el material lo tienes en las manos todo el día. Y luego viene la parte, yo aquí os puedo hablar de mi padre y mi madre. La ma era, Aitor, ¿qué manos tienes? Dedícate a esto. No dejes esto en la vida. Y mi padre era el que decía, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Hay que vender. Y lo más bonito de todo era que mi madre y yo las pasé muy canutas. Cuando yo dejé la universidad y me puse a trabajar, vosotros todos sabéis que realmente empiezas a trabajar de artesano y no sobra el dinero. Pero ¿sabes qué? Mi madre nunca me dio un duro. Me dijo, Aitor, tengo que hacer un regalo. Justo solía coincidir el sábado, así, que había que ir al cine con las chavalas y tal, tengo que hacer un regalo y tal. Me compraba alguna pieza. ¿Sabes? No me subvencionaba. Entonces, con esto también, ¿qué quiero decir? Hay que buscar ese compromiso por parte de quien puede, instituciones incluidas. Hay fundaciones, hay organizaciones que necesitan subvenciones. Bien. Nosotros necesitamos que nos compréis trabajo. Alguien apuesta por tu trabajo cuando pone pasta en la mesa, olvídate. Qué bonito, no sé qué, lo que haces y vale, ¿me compras algo? ¿Cómo quieres? ¿Cómo queremos tener artesanos? ¿Cómo podemos estar hablando de relevo generacional? Si esto es mentira. O sea, si hablamos de eso o nos ponemos todos en serio, las actividades subvencionadas están abocadas al desastre. Mirad la ganadería, mirad la agricultura, ¿dónde estamos? ¿De verdad que tenemos que estar esperando que nos subvencionen para vivir? No, vamos a estar atrapados. Tenemos que tener ese punto de dignidad y ese punto de fuerza. El otro día le comentaba también que luego a los artesanos, no sé por qué, nos vienen a regatear los precios. ¿A vosotros nos regatean? Claro. ¿Y cómo te sientes cuando le dices, no te bajo un duro? Claro, pero nos tenemos que hacer fuertes. Y colaborar. Yo en mi punto... A ver, Jos, que ya estoy... Vamos a ver, yo en mi modelo, yo claro, cuando veo gente que trabaja más de uno en el taller, digo, qué pasada. Aunque luego por otro lado digo, bueno, yo que vivo también solo. Claro, pero yo qué he necesitado. Bueno, ahora os voy a contar mi rollo. Yo trabajo madera verde. La madera verde luego se va deformando, va cogiendo su forma. Digo que es como mis hijas, siempre digo lo mismo, pues yo les digo lo que me gustaría que hagan y ellas hacen lo que quieren, ¿no? Eso se convierte en piezas únicas que vender es más difícil. Bueno, me dieron una subvención para el kit digital. ¡Qué pasada! Digo yo, ¿quién está ganando dinero con esto? A ver que no, vamos a hablar de verdad. Porque en España y en Euskadi también tenemos esa doble moral de qué bonita es la artesanía ya. ¿Me compras una pieza? No, es que... Tíos, kit digital, ¿para qué quiero yo un kit digital? No puedo. Yo no puedo mantener una página web, estar enviando pedidos. No puedo. Porque si no estoy en el taller 2 días a la semana. Entonces hay una persona que me vende. Socia. Me llaman, oye, mira, es que te queríamos comprar y tal. No, habláis con Lilia. Pero no, es que queremos hablar contigo. Que no, que habléis con Lilia. ¿Es tu mujer? No. Si fuese mi mujer, ¿cambiaba el cuento? Pues parece que sí.
Entonces, somos artesanos, pero también tenemos que poner en valor al comercio, que se nos olvida. Y los que compráis, tenéis que comprar en el comercio. Hay artesanía para todos, hay artesanía de feria. Yo tengo unos amigos que hacen morteros, los de Armayor, lo hacen fabuloso. Y a ellos les sale genial por el modelo que tienen, fabricar, irse por las ferias vendiendo el producto que tienen. Y venden un montón. Pero hay otro tipo de trabajo que no es ese el punto de venta. ¿Dónde vendemos? ¿Quién nos ayuda a vender? Nos decís, ¿qué podemos hacer las instituciones? Ayudarnos a vender. No, os damos visibilidad ya, pero con la visibilidad que yo he salido en la tele varias veces. ¿Y qué? Me han comprado una pieza de Andorra y me saludan por la calle. El otro día en el gimnasio, una señora allí de 80 años me vino, te vi ayer en la tele. Y no solo eso, sabía de quién era hijo, tío, tal, sabían todo. Pero no le dije, señora, ¿me compra una pieza? Pero en mi caso, mi tiempo es mucho más efectivo en el taller trabajando, haciendo piezas, metido en mi mundo. No me sobra tiempo por mis circunstancias personales, no tengo todo el mes para estar trabajando tampoco, entonces yo tengo que estar allí. Hay una persona que me vende, ya estamos. ¿Cuánto vale esto? 500. Pero en la tienda vale 1000. ¿Cuál es el precio de esa pieza? 1000. ¿No? ¿Por qué me llamas a mí para intentar comprarla por 500? No, es que la tienda para lo que hace se queda mucho. ¿Cómo que para lo que hace se queda mucho? Y a ti, si por detrás te dicen, bueno, te la compro por 500 y te hace falta pasta, pero que no se entere la de la tienda. ¿O sí? Yo ahora mismo lo que hago es, mi compañera de trabajo, Lilia, viene al taller, vemos todas las piezas y ponemos el precio de las piezas. Y esa pieza vale eso. Tú puedes venir a mi taller intentando comprar más barato. Bueno, ya no recibo en el taller. Pero si vinieses, las piezas tienen un precio. Yo no le puedo hacer la competencia a quien me vende. Y necesito que alguien me venda. Igual, si mis hijas, ¿no? Yo a Leire le digo muchas veces, pero ella tiene otra perspectiva ahora mismo y otro recorrido. Y la otra es más pequeña, ¿no? Igual algún día me echan una mano. Pero yo ahora mismo estoy solo. Entonces necesito buscar una persona externa que me eche una mano con todo esto. Y parece que lo hemos demonizado a lo que es el comercio. Todos buscamos, pero lo buscamos en lo que es artesanía. ¿No? O sea, voy a ir al taller del artesano, un sábado que llueve. Oye, tío, que mi taller no es un parque temático. A ver, yo encantado. Si viene un profesional, o cualquier persona con curiosidad viene, oye, ¿cómo haces las cosas, Aitor? Pues ven, te digo un día y estamos un rato charlando y tal. Pero yo no puedo estar 6 tardes de un mes enseñando mi taller a alguien que cuando acaba me dice, me encanta tu proyecto, suerte. Joder, tío, tengo un callo aquí tremendo ya. Y con todo eso es sencillo vivir así, porque vives de una forma coherente con lo que sientes y con lo que piensas. Y ahora, vuelvo a decir, relevo generacional, que suena muy bonito, pero ¿tú cómo le vas a decir a una persona de 20, 25 años que se va a meter en un oficio en el que no va a ganar un sueldo, ya no te digo para tener un coche de 60.000 euros, que yo tampoco lo tengo? Yo he venido en un Yaris, vale, el Yaris es el campeón del mundo, pero a mí me llega. Pero a una persona que tiene intención de dedicarse a esto, hay que ofrecerle las herramientas suficientes para que pueda vivir de esto. Entonces, ¿qué estamos hablando de relevos? Aprendices, sí, pero los aprendices tendrán que ganar dinero. Vale, antes barrías el taller y te pagaban poco, pero te pagaban algo. Y lo de las becas está bien, yo pienso que está bien, pero creo que tenemos que ponernos serios y estructurar la enseñanza de alguna forma y ofrecerle a la gente joven lo que se merece, darles oportunidades de verdad y luego que no se nos llene la boca hablando de territorio cuando territorio somos nosotros. Que venimos de la tierra y a la tierra nos vamos. Entonces, igual estoy hablando de la parte desagradable o un poco menos elegante. A mí me suele gustar más hablar de amor y de todas estas cosas, pero es que somos un poco mezquinos en eso de... ¿no? O sea, hablamos como muy románticamente de lo que es la artesanía, pero la artesanía está aquí y no se va a morir. Nos vamos a morir nosotros. La artesanía va y viene, puede estar más arriba, más abajo, pero la artesanía es la relación directa del ser humano con la tierra, con su entorno, con la naturaleza. Por eso la gente quiere venir a nuestros talleres, porque te ven trabajar con el material y dicen, ¡jo, qué envidia, tío! Cerámica, lana, madera, y quieren ir y ver eso. Pero para seguir viendo eso hay que comprar. Y para que un chaval o una chavala venga al taller y además de su parte, qué bonito ser artesano y tal, tiene que poder salir el fin de semana.
Entonces tenemos que pensar que igual está guay poder tener pues, una lámpara de Barry-Coupel, poder tener una pieza de Aitor, porque Aitor también hace piezas así, las hace así, ¿eh? Tener alguna prenda, tener... O sea, te quiero decir, nosotros al final formamos parte de la comunidad. Todos hablamos de hacer barrio, pero ninguno vamos a la tienda del barrio. Todos hablamos de la artesanía y no es tan sencillo, Vini. ¿O sí? ¿Qué os parece a vosotros? He soltado un speech aquí de garajo, ¿no? No, pero, o sea, no quiero que interpretéis esto desde el reproche ni desde el resentimiento. Yo estoy feliz haciendo lo que hago. Yo nunca he sido tan feliz en mi vida. Nunca he sido tan feliz de estar conectado con lo que hago. Yo no me hice artesano para educar a mis hijas, pero mis hijas están viendo que si trabajas las cosas salen. Claro, hay que trabajar mucho. Pero es que hay que trabajar mucho en todo. Y entonces vas mostrando un camino de coherencia, pero llegados a ese punto yo sí que pido ayuda, pero no una ayuda ni desde la exigencia ni desde el malestar, sino de, joder, yo creo que si nos juntamos todos y buscamos esos puntos, el mismo punto de encuentro que puede haber entre un diseñador y un artesano, entre alguien que necesita una cosa especial para su casa. Yo ayer me emocioné, me llamaron, yo soy de Legazpia, y me llamaron hace una semana una pareja, un matrimonio mayor, que querían hacer un regalo para unas bodas de oro y que habían visto mis piezas y que les hacía mucha ilusión que fuese algo hecho por alguien de Legazpia. Y yo cago en 10, ¿sabes? O sea, si me llegan a regatear me ganan, les habría bajado el precio. Sí, porque es tan bonito que alguien te diga, jo, es que qué pieza más chula, me he emocionado viendo esto. Luego le cobras, claro, le cobras porque le hace falta vivir. Y entonces tenemos que hacer un poco de piña entre todos. Es verdad que hay precios que se nos escapan, bolsillos que no llegan, pero hay cosas que sí. Y tener un poco de cariño en casa. Ayer hablábamos, ¿no? Tú pagas por un disco, por escuchar música, porque parece que todo lo que tenemos tiene que servir para algo. ¿Para qué te sirve escuchar música? Bueno, a mí en el taller me sirve para mucho, pero podría trabajar sin música. Entonces no vale la pena tener una pieza que ha hecho una persona con cariño, con madera. Yo, por ejemplo, trabajo madera única y exclusivamente de allí, de Galicia. De mi entorno tengo trazabilidad de la madera. Pienso que si pones en valor a tu entorno, luego tu entorno te pone en valor a ti. No es solo lo que haces, sino de dónde viene lo que haces. Hay muchas cosas. Y valorar eso a la hora de meterlo en tu casa yo creo que es importante. Y esto es ya todo. Ahora puedo seguir dándole vueltas a esto, pero eso, yo os pido ayuda y que penséis entre todos qué es lo que podemos, dónde podemos encontrarnos. Todos somos muy diferentes, pero tenemos muchos. Yo hablo, le decía a ellos, habéis dado el discurso y me habéis roto ya. Pero es que realmente todos decimos un poco lo mismo de diferentes maneras. Y lo mejor de todo es que en La Golada hay una feria que tal, y una vez me vino un chaval y me dijo, es que yo, bueno, es que he estudiado una carrera, pero estoy haciendo cerámica y no sé si irme a Australia porque me han ofrecido allí como una beca o dedicarme a esto de la artesanía. Y le dije, mira, pasta no, pero mira, le dije, tú mira en los puestos. ¿Y qué? ¿No ves que todo Dios está con la sonrisa en la boca, más o menos? Pues eso, que todos queremos tener esa parte de felicidad y esa parte de vivir de forma coherente con lo que sentimos. Nos tenéis que ayudar y tenemos que buscar esos sitios para todos. Y ya está. Y ahora si queréis preguntarme algo, pues me preguntáis y no sé cómo vamos de tiempo, Bien, sí, bueno, te quiero decir, esta es mi visión de esto. Os podría hablar de mi trabajo, de mi tal, pero bueno, si queréis saber algo, pues me preguntáis y yo encantado os digo. Pero eso, yo quería poner en valor el comercio, que no lo demonicemos y que pensemos que para nosotros es una gran ayuda que alguien seleccione, no solo comercio, sino curadores, gente que monta exhibiciones, gente que selecciona trabajos y que te puede abrir otros mundos. Ya. Va mila esker, Aitor. Ahora ya, con todas estas preguntas lanzadas, lo que vamos a empezar es con la mesa redonda. Nos dejáis un segundito para adecuar el espacio.
Y nada, empezamos enseguida. Es que ricasco.